Buenos días, Jessica. Buenos días, Joana. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Bienvenidas, bienvenidas a una sesión más de estudios psicoanalíticos Arminia Quindío. En este momento, como estuvo publicado en Facebook, vamos a mirar la relación de objeto y la relación intersubjetiva. Estamos en el seminario 1 de los escritos técnicos de Freud. Este seminario lo venimos mirando hace varias sesiones y bueno, yo lo que quiero hacer con ustedes también en este momento es compartirles lo que aquí Lacan nos habla de Balin. Balin es el discípulo de Sándor Ferenczi, y Sándor Ferenczi es un psicoanalista que me gusta mucho porque, bueno, lo leyeron allí en el pedazo del artículo que quedamos para hoy, que es el niño necio del psicoanálisis o el joven necio del psicoanálisis, y su vida lo dice de alguna forma frente a todo lo que realizó para el avance del psicoanálisis. Entonces, bueno, la dinámica sería que vamos participando. Yo les voy a leer dos textos como de manera directa de Sándor Ferenczi, que uno se llama Neurosis de Domingo y el otro se llama El complejo del abuelo. Dos títulos interesantes, y allí conoceremos un poco de Ferenczi y de lo que, bueno, lo que Lacan también nos quiere transmitir aquí, hablando de Ferenczi y más que todo de Balin, que es el que en los numerales pasados ha como repasado, de alguna forma lo rebate, de alguna forma lo critica, pero también reconoce un avance al psicoanálisis, ¿sí? No, Lacan no citaba a cualquiera, y si citó a Balin es porque existe algo en ese psicoanalista que es muy profundo frente a la técnica y frente a la teoría. Estamos hablando también de la técnica acá del psicoanálisis en el numeral pasado y en este y en los otros anteriores. Entonces, bienvenidas. Bueno, quiero comenzar de la dinámica leyéndoles esos textos para conocer un poco de Ferenczi. No sé si a ustedes han leído a Ferenczi, Sándor Ferenczi. Pues yo he leído algo muy poco, pero recuerdo algo como la introyección, ¿sí? Sí. Ese concepto de él me ha parecido muy interesante y pues he leído más que todo como ciertos artículos y así estudios sobre ese concepto. Introyección, ok. Realmente Perfecto. de Ferenczi yo pues no había leído mucho, pero pues me puse a investigar un poquito de quién era él y como la parte familiar. A mí, yo siempre me retomo o me intriga demasiado cómo es la parte familiar de las personas con las que leo, con las que comparto, como que me intriga mucho ese núcleo familiar. Y pues leí que tenía como 11 hermanos y que pues realmente se crió sin la figura paterna. Entonces esa ausencia de esa figura, pues considero que lo llevó también a estudiar demasiado y a sacar mucho de sus textos. Y como Sí. que interesante. Y pues prácticamente su vida fue en una librería. Eso fue lo que leí de él. Me pareció pues como interesante esa parte. Sí, muy entregados. Freud también bueno, lo que se dice de Freud y lo que dice Ernest Jones de Freud es que pasaba todo el día estudiando, y como era el mayor, además como muy querido por la madre, tenía como la preferencia de encerrarse a leer y a escribir todo un día, ¿sí? Entonces eso es interesante. Bueno, no sé si, bueno,
vamos a leer, yo voy a leer este texto de Neurosis de Domingo, que es corto, tiene 2 hojas y media. Aquí, como les digo, vamos a ver quién es Ferenczi. Ferenczi. La psiquiatría, Neurosis de Domingo, es este texto. La psiquiatría da cuenta de estados patológicos cuyo desarrollo presenta una clara periodicidad. Basará con señalar la manía y la melancolía cíclicas. También sabemos que desde que Freud lo ha demostrado psicoanalíticamente, que los psiconeuróticos, que en gran proporción, como se sabe, padecen de recuerdos rechazados, celebran gustosos el aniversario de determinados sucesos críticos e importantes de su vida, con una exacerbación de sus síntomas. Pero nadie, que yo sepa, ha descrito aún la neurosis cuyas fluctuaciones somáticas se relacionan con un determinado día de la semana. Sin embargo, creo poder afirmar la existencia de una periodicidad particular. He tratado a muchos neuróticos cuya historia patológica narrada y reproducida durante el análisis mostraba que determinados estados nerviosos, en particular en su juventud, se producían en un determinado día de la semana, con perfecta regularidad. La mayoría de ellos sufría un retorno periódico de sus problemas el domingo. Se trataba por lo general de dolores de cabeza y de problemas gastrointestinales, que aparecían ese día sin ninguna razón especial y que comprometían a menudo seriamente la jornada libre semanal de estas personas. No es preciso decir que tuvo en cuenta la eventualidad de causas racionales. Los mismos pacientes se esforzaban con aparente éxito en dar una explicación racional a esta curiosa periodicidad de su estado y trataban de relacionarla con las costumbres particulares del domingo. Se duerme más tiempo el domingo que el resto de los días, de donde derivan los dolores de cabeza, decían algunos. El domingo se come más y mejor y por ello hay indigestiones, decían otros. Por mi parte, no dudo de la influencia de tales factores puramente somáticos sobre la constitución de la periodicidad del domingo. Sin embargo, algunos hechos parecen indicar que tales factores fisiológicos no satisfacen ni agotan todas las circunstancias del problema. Los dolores de cabeza, por ejemplo, aparecen incluso cuando la duración del sueño no excede el domingo a la de los días restantes. Y los dolores de estómago surgen aunque el enfermo y su entorno aleccionados por la experiencia hayan practicado ese día una dieta profiláctica. En uno de estos casos se me dijo que un niño presentaba escalofríos y vómitos todos los viernes por la tarde. Se trataba de un niño judío para quien el descanso dominical comenzaba el viernes por la tarde. Él y toda su familia atribuían a esta situación al consumo de pescado, pues el viernes por la tarde raramente faltaba el pescado en su mesa. Pero no sirvió de nada renunciar al consumo de esos alimentos. Los problemas aparecieron igual que antes, lo que fue entonces atribuido a una idiosincrasia ligada a la visión de los alimentos dañinos. El factor psicológico que considero como una ayuda o incluso como una causa de retorno periódico de tales síntomas lo proporcionan las circunstancias que, aparte del sueño prolongado y de la comida más copiosa, se caracterizan al domingo. El domingo es actualmente el día festivo de la humanidad civilizada, pero sería un error creer que ese día festivo significa simplemente una jornada de reposo físico y psíquico. Hay otros factores afectivos que contribuyen notablemente a la expansión que procura por lo general. En ese día, no solo somos dueños de nosotros mismos, nos sentimos libres de todas las obligaciones que al deber y la opresión exterior nos impone, sino que también sentimos una especie de liberación interior. Sabemos por Freud que los poderes internos que dirigen nuestros pensamientos y nuestros actos por caminos irreprochables en el plano de la lógica y de la ética y la estética no hacen más que reproducir instintivamente lo que la necesidad externa imponía antes al hombre. No hay que extrañarse de que la reducción de la presión exterior
actual suponga al mismo tiempo la liberación parcial de los impulsos, por lo general fuertemente reprimidos. La disminución de la censura exterior extraña también la de la interior. Para el espectador no implicado resulta siempre interesante observar cuánto varía el nivel de un grupo humano con ocasión de las fiestas. En los montes no hay pecado, dice aquí una cita. Dice el proverbio estirio, lo que significa que en las excursiones dominicales al monte todo está permitido. Los adultos se conducen como niños y los niños pierden toda la medida y a menudo se dejan llevar por libertades que provocan por parte de las personas revestidas de autoridad, castigos que ponen bruscamente un triste fin a la alegría desenfrenada. No siempre ocurre esto, porque los adultos dan pruebas a menudo en ocasiones de una extraordinaria longanimidad, como si se hubieran comprometido tácitamente mediante un acuerdo secreto que asegurara a los culpables de una impunidad provisional. Pero no a todo el mundo le es dado descargar con esa libertad y esa naturalidad su excesivo buen humor los días de fiesta. Quienes presentan una disposición neurótica tienden a una inversión de afectos justamente en tales ocasiones, bien sea porque tienen que contener impulsos particularmente peligrosos que deben controlar con una atención especial cuando son tentados por el mal ejemplo de los demás, bien porque su conciencia hipersensible no tolera ninguna falta. Sin embargo, en el interior de esos aguafiestas ocurre que además de su depresión inoportuna, las emociones deprimidas activadas por la fiesta y por las fantasías autopunitivas movilizan contra ellas y se manifiestan mediante pequeños síntomas histéricos. Así, calificaría yo los dolores de cabeza y las perturbaciones gástricas dominicales antes mencionadas. El sueño prolongado, la comida abundante, no son más que pretextos utilizados por esa pequeña neurosis para disfrazar sus verdaderas motivaciones con una apariencia racional. En favor de la concepción, citamos el hecho de que al lado de las neurosis de domingo, periódicas pero efímeras, existen también neurosis de vacaciones más prolongadas. Las personas afectadas por ellas sufren durante sus vacaciones escolares y sus ocios de un estado físico más o menos penoso. Además de las pequeñas histerias ya mencionadas, se constata a menudo en ellos un curioso cambio de humor. Pienso en un determinado aburrimiento cargado de tensión, que también puede interferir en todas las distracciones del individuo y suponer igualmente una incapacidad para el trabajo muy penosa en sí. Pereza y mala conciencia, pereza sin placer, son las expresiones utilizadas por uno de estos pacientes para caracterizar su estado anímico. Otro hablaba de una nostalgia por algo indeterminado y recordaba que ya en su infancia tenía la costumbre de atormentar a su madre durante horas con esta petición de múltiples sentidos: mamá, dame algo. Pero todo lo que podía darle su madre le dejaba insatisfecho y continuaba gimiendo hasta el momento en que recibía una severa reprimenda e incluso un castigo. Entonces se calmaba. Serán también deseos insatisfechos los que disimulan tras las neurosis de domingo. Si esto es así, ¿cuál es el contenido de tales deseos? ¿De dónde provienen la mala conciencia, la tendencia autopunitiva de los síntomas y el notable efecto terapéutico bien conocido por los padres del castigo? En el último paciente citado, el psicoanálisis ha descubierto el contenido escondido de sus deseos culpables e inconscientes. A pesar de toda mi buena voluntad por introducir finalmente algo nuevo en las motivaciones últimas de las acciones humanas, una vez más componentes de la fantasía edípica, rebeldía frente a la autoridad, impulsos que intentan apoderarse del padre del otro sexo, mientras la experiencia no me proporcione nada mejor, consideraré esta motivación de los síntomas igualmente válida para las demás neurosis de días festivos.
En el niño que sufría problemas gástricos el viernes por la tarde, fue preciso buscar más lejos la determinación de sus síntomas. Se sabe que los judíos piadosos se sienten en la obligación no solo de comer pescado el viernes por la tarde, sino también de practicar el amor conyugal, o al menos muchos judíos, en particular los pobres, interpretan así la satisfacción del Sabbat prescrita por la Biblia. Sí, por inadvertencia de los padres o por propia curiosidad el niño observa más de lo que debe, puede establecerse en él una asociación permanente entre el pescado, símbolo de fecundidad, y estos hechos excitantes. Así se explica su idiosincrasia. Pero en tal caso el vómito no es más que la materialización de esos procesos de los que ha sido testigo. La misma forma del pez puede proporcionarle el puente asociativo. Los hombres quieren tener fiesta del mismo modo que desean tener pan. En Tótem y Tabú, Freud ha explicado por qué los clanes totémicos sentían la necesidad de días determinados para despedazar el animal totémico, venerado por otra parte por un terror sagrado. Los bacanales y las saturnales tienen por lo demás su equivalente en todos los pueblos, incluso en nuestros días. Las kermes y las fiestas del Purim de los judíos han conservado igualmente algunos rasgos de esto. Podemos suponer algunos restos de esta tendencia liberadora abática se mezclan en el ambiente de fiesta semanal y provocan en las personas particularmente sensibles las neurosis de domingo periódicas. El Katzenhammer y el Baulenmontag que suceden en los días de fiesta equivalen a una melancolía cíclica, subsiguiente y pasajera. Cuando en los días de fiesta, con ocasión de la reducción de la presión de las cargas y las obligaciones exteriores ejercen sobre él, el hombre siente también la necesidad de una satisfacción sexual que no haga sino seguir el rastro de los procesos biológicos que han impulsado todo el tiempo a la humanidad a organizar sus fiestas. La periodicidad de los procesos genitales sería pues el prototipo del modelo de la necesidad normal de alterar el sufrimiento de todos los días con la libertad de las fiestas, así como el de las neurosis de fiesta periódicas y posiblemente también el del desarrollo cíclico de la psicosis maníaco-depresiva. Ese es el primer texto de Neurosis de Domingo. Muy interesante ese texto. Me hace pensar en varias cosas que además son como que contradictorias porque no sé cómo cuál es ese límite, cuál podría ser entre el reposo, digamos, necesario y que lo puede llevar a uno como a esa introspección, al exceso ya del reposo y de la introspección, ¿cierto? Como cuál es el intermedio entre esos, porque siento que hay una posición en que muchas personas ese día libre, porque para muchas es libre, entonces salen y no quieren estar solas, ¿no? Necesitan como esa diversión más bien, o ese compartir con los demás desde otro punto. Pero ¿qué pasa con los que se quedan entonces el domingo en ese estado de rumiar, ¿cierto? Que puede llevarlos, sí, a un conocerse un poco más, ¿no? Pero también puede llevarlos a un estado de tristeza y a esa sensibilidad dominguera que creo que nos pasa mucho. Sí. Hay una cosa que con este texto yo lo leí hace mucho tiempo, solamente tenía una hora, que era la introductoria de Sándor Ferenczi, ahorita las tengo todas. Y cuando leí ese texto era como Halloween. Inclusive por ahí en el blog mío, hace muchos años, tengo este texto transcrito con algunas observaciones mías. Y lo que observo de ese momento, y lo acabo de corroborar otra vez con la lectura, es que el domingo o los días de fiesta, como lo dice Ferenczi, hay una liberación de la carga pulsional. Es decir, el ser humano, de alguna forma, o los sujetos,
inconscientemente están legitimados para dar vía libre a sus pulsiones. Entonces, mi observación en ese momento era la fiesta de Halloween, como detrás de una máscara, que además es como una especie de escudo, una especie de barrera que quita la identidad, se puede dar vía libre a la destrucción, porque no es cualquier pulsión, no. Estamos hablando de la sexualidad, por ejemplo, la música de diciembre, en ese texto también lo digo en algún momento, en la música de diciembre, porque es tan tendenciosa, porque entonces cuando estamos en vacaciones salen esta no sé cómo se llama, carranga, no sé cómo se llama la música. ¿Cumbias o qué? No, por ejemplo, Don Ebrio y sus temas, que es un cantante de música de diciembre que tiene unas canciones, inclusive el negro del WhatsApp, ¿sí? Él canta el negro del WhatsApp y cómo esto es una liberación de las pulsiones sexuales. Todas las trovas de diciembre tienen una carga sexual, ¿sí? Y esa música, entonces, está puesta cuando, lo que dice Ferencia aquí, se liberan las tensiones. En las personas normales, porque Freud utiliza ese término de los normales, y los enfermos, en las personas normales, pues que puede que esa música esté ahí como parte del goce y la satisfacción momentánea, pero en las personas neuróticas que tienen además una organización traumática diferente o una organización en relación con su síntoma diferente, por ejemplo, el chiste, aquí, por ejemplo, el chiste que puede significar una canción de esas, a ellos, a las personas neuróticas, puede que les llegue como algo agresivo. Es decir, el chiste tiene una función cuando se encubre y da risa, pero cuando no da risa y no se encubre es la mayor agresión, ¿sí? Entonces, en esta neurosis de domingo, aquí lo que Ferecí está como comunicando de alguna forma es que esos días de descanso como que bajan las defensas y puede entrar el síntoma con más fuerza. A mí me parece también muy interesante, porque a pesar de que las personas dicen, ay, bueno, no, el domingo, aún no quiere que se acabe ese día porque no quiere que llegue el lunes. Listo, estoy sumergida en la depresión, en que no estoy haciendo nada, sin embargo, tampoco quiero que llegue el lunes. Entonces es como que quiero quedarme ahí en el sufrimiento, en la desesperación. Entonces también como esa forma de autocastigo del ser humano, porque pues finalmente al otro día también tiene que madrugar a trabajar y hacer sus cosas. Entonces esa parte me parece interesante. Y de que pues todo en exceso considero que siempre produce malestar, porque pues muy rico descansar, pero tampoco siempre. No siempre estar como en ese tema de, ay, no hacer nada o estar ahí simplemente reflexionando, pensando las cosas, porque pues eso lleva siempre a la desesperación. Sí, es algo difícil tener que, por ejemplo, lo que dices ahorita, Jessica, y es que cuando se acaba el domingo, cuando se estaba acabando el domingo, es una sensación bien incómoda, ¿sí? Por como las exigencias de la realidad. El domingo de alguna forma está la sociedad puesta en el descanso, y el descanso puede ser un poco de irrealidad, o puede ser un poco como de como de aquietamiento, ¿sí? Pero es interesante ese análisis que hace el psicoanalista Sandor Ferenczi,
no hay, no hay otra como otra elaboración psicoanalítica parecida, aunque bueno, en psicopatología de la vida cotidiana Freud hace muchas observaciones de este tipo, pero Ferenczi tiene muchos textos. Ahorita vamos a leer otro más cortico, que es el complejo del abuelo. El complejo del abuelo, para mirar qué pasa con la descripción de, en el inconsciente del niño, de la figura del abuelo. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar este texto. No sé qué les pareció este texto, ustedes que no hayan leído pues todo lo anterior. No, muy interesante. La verdad, sí, uno como que, pues no asocia esas, o por lo menos yo nunca lo había como asociado de esa manera. Pero sí, muy chévere está ese texto. Sí, a mí también me gustó mucho. A mí también me pareció muy interesante, sobre todo como por mirar eso que estaba comentando ahorita, como el límite de la introspección, ¿cierto? Porque pues es necesaria, pero entonces hasta qué punto que no nos convierta en depresivos. Además también el depresivo que tiene que levantarse el lunes pues a ir a trabajar y como sobrellevar toda esa angustia que quedó el domingo hasta el siguiente, ¿no? Sí, sí. Es una cosa bien fuerte. Es una cosa bien delicada. Bueno, este texto de la relación de objeto y la relación intersubjetiva, ¿hay algún comentario con el que quieran comenzar? No, yo creo que ahorita, pues sí tengo algunos comentarios o preguntas más bien, pero entonces si quieren ahorita después de... Tú vas a leer una parte de ese texto, ¿cierto? Voy a leer mis notas para comenzar a hablar un poco de lo que dice aquí Lacan con estos planteamientos. Inclusive hay cosas muy importantes que mirar de la relación intersubjetiva y la relación de objeto. Entonces, bueno, voy a comenzar aquí. Ferenczi, Balin es referenciado por Ferenczi, y al mismo tiempo Lacan referencia a Balin. Bueno, le habla un poco de lo que es el psicoanálisis que se planteó desde Ferenczi. Hasta 1930 llegó. No conozco qué pasó con Ferenczi. Me toca leer eso. No sé si ustedes, no sé si Jessica, en esa biografía que leíste de la familia, que decía de la muerte. No leí esa parte. Ok. Bueno, entonces, lo que aquí Lacan plantea frente al desarrollo de Ferenczi y de Balin es como la técnica, y cómo, por ejemplo, Ferenczi tenía un concepto que era pues el concepto crucial de él. De alguna forma también lo fue cambiando durante el tiempo, y es la técnica activa. La técnica activa es tener, a mi entender, tener un poco más de movimiento y no ser tan pasivo en cuanto a la interpretación. Bueno, eso va en cada psicoanalista, pero no formular como el silencio que hay, que está la figura social del psicoanalista ahí callado toda una hora. Entonces después le dice, bueno, nos vemos dentro de 8 días. Eso es como lo que rebate Ferenczi, de una manera muy superficial lo estoy diciendo, porque él tiene planteamientos muy serios frente a la técnica activa, y es como lo que se planteaba es como que
en esta actitud activa del psicoanalista, comenzar a puntualizar más cosas del analizado. Aquí dice Lacan, es preciso saber intervenir activamente formulando provisiones, lo que también decía Freud, en algún momento lo leí, y es que Freud aconsejaba a sus pacientes de no comprometerse en nada serio de la vida mientras estaban en psicoanálisis. Es como no tomar decisiones serias en la vida, porque el psicoanálisis de alguna forma las iba a influenciar, y al influenciar esas decisiones en la vida, pues, bueno, además porque uno cuando está en análisis está con la neurosis de transferencia. La neurosis de transferencia es como el aumento de todos los síntomas y todas las manifestaciones sintomáticas para ponerlas en el análisis. De alguna forma, con Joana veíamos el texto de la transferencia, y la transferencia que significa escenificar con el analista las relaciones con los padres, por ejemplo. Entonces eso es importante, no tomar decisiones comprometedoras. Aquí entonces Lacan como que habla de Balin y de su teoría, de alguna forma saca este concepto de relación de objeto, que ese concepto de relación de objeto es freudiano, pero Balin como que lo desarrolla, y al desarrollarlo, lo que dice Lacan aquí, y lo que entiendo que quiere como exponer, es que lo limita a la relación de objetos solamente a la satisfacción. Es decir, si el niño tiene hambre o algo así, porque acá hablan del niño, entonces la satisfacción es la que mandaría esa relación de objeto. Es decir, no hay nada más. Aquí entonces Balin habla también de el mother's love y el love for mother, que también es de Alice Balint. No sé quién era Alice Balint, me parece que era la esposa o la hija, no me acuerdo. Entonces, la relación del niño y la madre edípica frente a la satisfacción. Eso también es lo que se expone Lacan aquí frente a Balin, y dice que es como una relación cerrada y se limita solamente a la satisfacción de la necesidad. Cita también a unas interacciones de culturas primitivas, los esquimales y otra cultura, donde dice que el niño se alimenta de su madre, la absorbe en la medida que pueda hacerlo, pero también dice que si la madre tiene hambre se come al niño. Es como algo mitológico. Cronos se comía a sus hijos para tener sus facultades, porque eran dioses. Y bueno, hay varias cosas allí. La satisfacción, bueno, habla mucho de esa dinámica que plantea Balin frente a la satisfacción de la necesidad, el objeto en relación con la satisfacción. Después, bueno, aquí habla del amor también, y de la interacción del objeto-sujeto y de la intersubjetividad, es decir, la experiencia del self-niche, del otro que proviene del estadio pregenital, del cual antes la había excluido.
Es como, aquí Lacan se limita como a repasar esta teoría de Balin. Entonces, en el numeral 3 dice, si hay un descubrimiento positivo que el análisis hizo acerca del desarrollo libidinal, es justamente que el niño es un perverso e incluso un perverso polimorfo. Esto lo dice Freud en toda su obra, más que todo en los ensayos para una teoría sexual. Siempre lo dice y lo descubre. Es un descubrimiento freudiano el que sucede porque Freud es el primero. En la época de él no se hablaba mucho no se analizaba mucho a la infancia, al niño, y cuando Freud de alguna forma dice que el niño no es ningún ángel, que el niño tiene deseos y que el niño tiene como está comandado por una dinámica con la satisfacción, y saca como este concepto de perverso polimorfo, que no es más que el niño goza con todo, goza con su piel, goza con su mirada, goza con su boca, goza con su ano, goza con todo, con su oído, con todo. Y de alguna forma en eso consiste el desarrollo de la libido, ¿sí? El desarrollo psicosexual del niño. También aquí, cuando habla Lacan de la perversión, se refiere tanto al niño, pero también a las dinámicas del sujeto adulto, la relación sádica y la relación masoquista. Aquí entonces dice que el masoquista no es un objeto, que también es sujeto, y que es un sujeto que goza desde otro lado. Es decir, bueno, eso es una cosa, ahorita que la estoy diciendo, es una cosa bien difícil de comprender. Pero de alguna forma son dos sujetos que gozan de una relación con la sexualidad comandada por la perversión. Y la perversión no es más que la desviación del objeto. Introducción al narcisismo, me parece que es el texto donde Freud habla de las diferentes selecciones de objeto, y también en el tercer ensayo de una teoría sexual, Freud dice, cuando habla de las desviaciones, y dice que una desviación sexual, los invertidos, que son en ese momento como se llaman a los homosexuales, los invertidos pueden tener una relación diferente con su sexualidad, pero es perversa. Es decir, cuando no hay una tramitación adecuada de el acto sexual, el acto coital, el acto sexual en sí, entonces cuando se goza con otra cosa es desviación, ¿sí? Y es perverso, porque Freud plantea que como la transgresión de no quiero decir normalidad, sino de la relación sexual bien tramitada, de el objeto que se busca y se tramita de alguna manera, que es con la relación sexual coital, pues plantea que lo otro es una desviación y, bueno, es una inversión. Él habla de inversión anfígena, de inversión total y de inversión ocasional. Hablando de la conformación de la homosexualidad, pues él lo dice en 1905, que es, me parece, el año de ese texto de los tres ensayos de una teoría sexual.
Pero entonces aquí Lacan está hablando del sádico y el masoquista, que también tienen una intersubjetividad pues clara, ¿sí? Todas las relaciones humanas están atravesadas por una intersubjetividad y un intercambio de mundos y de experiencias concretas. Bueno, no sé si alguien, ustedes quieren decir algo. Prende tu micrófono Sí, si vas a hablar. siempre, pues a mí, cuando lo empecé a leer, yo, ay, ¿qué es esto? Porque obviamente, pues no había leído acerca de esto, pero sí me pareció muy interesante el tema de la posición del niño, ¿sí? Y de cómo siempre, a pesar de que el niño se convierte en adulto, no deja su niño interior y de que siempre está enfocado como en la satisfacción, buscando siempre al otro y siempre dependiendo de algo, siempre, o sea, desde pequeños y más que todas las figuras primarias. Entonces me pareció muy interesante esa parte, pero sí es un poco confuso, porque hay palabras y cosas que uno como que, como así, pero sí Sí, es muy interesante, toca leerlo, yo lo leería nuevamente, porque sí hay cositas que no, como que qué pasa aquí, pero sí es interesante y pues siempre vamos a tener ese niño interior. sí, Bueno, pues mira que a mí el texto me gustó bastante. Yo pues en algún momento había como hecho como una repasadita de Lacan en ese primer seminario, pero en ese momento no lo sentí como tanto como ayer que lo leí. Me gustó mucho pues como ver esta relación que él plantea allí del niño con la madre y cómo es que digamos, el sujeto se convierte en ese estado primitivo como en un egoísta, ¿cierto? Que solamente piensa en su satisfacción, pero entonces ese estado egoísta y esa necesidad de que solo satisfagan sus deseos permanece, ¿cierto? Según lo que plantea el texto, permanece hasta el punto que se convierte en un goce, se convierte como en ese niño perverso que sigue siendo el adulto, ¿cierto? Que es como no me importa el otro, sino que me importa pues lo que me puede aportar o lo que como que sea mi madre que me satisfaga, ¿cierto? Como que ver una madre en su entorno, ¿cierto? En sus cercanos. Como que me hace pensar como si esta situación vivida con la madre, que no sé, siento que no me quedó muy claro en el texto si esa situación vivida con la madre es de exceso o es de carencia, si es más bien que no se superó esa etapa de mi madre como proveedora de todo o de la madre pues como carente, ¿sí? Porque, no sé, me genera como mucha curiosidad en que de todas maneras esa necesidad siempre está en el humano, ¿cierto? Es como una condición humana esa necesidad del otro. Incluso, no sé si conocen de pronto algo de que Nietzsche dice sobre que el deseo en sí, o digamos la acción de desear, siempre está relacionada con el deseo, más no con el objeto, más, no, o sea, no importa el objeto, y es como una condición humana. Entonces aquí con lo que plantea Lacan me cuestiono como cuál es entonces esa diferencia de lo que dice Nietzsche, que es una condición humana, ¿cierto? A lo que dice Lacan del perverso, ¿sí? No sé, bueno, como para continuar ahorita, si quieren de pronto responder algo sobre eso, no sé, ¿qué piensan? sí. Bueno, cuando dices que en el niño como que hay un egoísmo, que hay una satisfacción propia y solamente de él, Uh -huh. es cierto.
el niño en su desarrollo psíquico y en su desarrollo físico inclusive, tiene varias particularidades que lo hacen no considerar al otro, ¿sí? Veo que el considerar al otro es un asunto social que viene después, ¿sí? Como en esa caldera que tiene en su interior el niño, no está sino pensando en su satisfacción y en su deseo, y el deseo no sé, de la madre, o el deseo de la insatisfacción, porque también la insatisfacción entra allí. Y cuando nos preguntamos bueno, ¿qué es más importante, la insatisfacción o la satisfacción o el deseo? Pues aquí yo pienso que es lo constitucional del sujeto. El sujeto está constituido por una falta, eso es lo que dice Lacan. Y esa falta es una cosa que nos estructura, nos va a acompañar siempre, y en esa falta, cuando nace esa falta, que además es que es a partir del nacimiento del sujeto niño o del sujeto niña, es como cuando hay esa primera frustración o esa primera insatisfacción, es cuando nace el deseo. Entonces el deseo, para hablar de lo que comentabas ahorita, Joa, de Nietzsche, es que justamente como la esencia del ser humano es estar siempre en busca de satisfacer su deseo, que nunca lo va a satisfacer del todo, porque siempre habrá algo que metonímicamente o por desplazamiento se convierta en otra cosa. Entonces yo siempre hablo un ejemplo sencillo, y es que yo quiero un carro, pero cuando tengo ese carro, quiero otra marca mucho más superior. Pero entonces cuando tengo esa otra marca más superior, pues quiero una camioneta, y cuando tengo esa camioneta, pues quiero una lancha, y cuando tengo esa lancha, pues entonces quiero el mar, y cuando el mar no se puede tener, entonces uno siempre está con esa dinámica de insatisfacción, pero en búsqueda de satisfacer ese deseo, que es una ilusión. La satisfacción del deseo sería una ilusión. Ok, y digamos en ese sentido de lo que dice Nietzsche con lo que dice Lacan, porque Lacan se centra en ese sujeto que no piensa en el otro, ¿cierto? Sino en su propio deseo. Pero eso no sería, ajá, pero eso no sería como algo natural, es decir, ¿dónde entraría ahí la perversión? Es como mi inquietud, ¿cierto? Porque parecería, o según lo que comprendo, que es algo natural en el humano, tener ese pensar solo en mí, en mi deseo, más no en el objeto en sí, ¿sí? Sí, es que cuando escuchamos esa palabra perversión, es una palabra muy despectiva, ¿no? Sí. Como, hey, este es perverso, ¿en qué parafilia está? O en qué es lo que está haciendo, porque el perverso, inclusive el perverso adulto, está situado en crear el horror en el otro. Por ahí tengo un live sobre las perversiones y las parafilias, que no lo he editado, es el único que me falta por editar para sacar videos cortos. Es un live, el último live que hice, y hablo de eso. Existen las perversiones o las parafilias que llama la psiquiatría. Está el exhibicionismo, está el froteurismo, está el voyeurismo, está la pedofilia, está el fetichismo y está el transvestismo. Si no se me escapa ninguna. Son como 6. Y en lo social, eso es una cosa, bueno, el froteurista que se sube al Transmilenio a rozarles los genitales a las mujeres.
y con eso goza. Eso Sí. socialmente es aberrante. Claro. Socialmente es como, bueno, este man que por ahí en ese live hablo del caso de un señor, un joven que estaba montado en un bus tinto y se estaba masturbando. Entonces, no sé si conocieron ese video. Sí, yo lo vi. Entonces Sí, tenaz. la muchacha le dice, bueno, este señor se está masturbando aquí, señor. Entonces cuando el conductor también como cómplice o como muy negligente le dice, no, pues bájese por la puerta de atrás. Y la muchacha le dice gritando, no, ábrame por esta. Y bueno, todo eso crea un terror y un horror a nivel social, ¿sí? Pero en el caso del niño, el niño es perverso y polimorfo, pero es una perversión que tiene que ver con él, ¿sí? En este momento lo entiendo así. Es una perversión que tiene que ver con él porque son sus zonas erógenas y es la relación con él mismo, es decir, con el narcisismo primario. Y además él no conoce las estructuras sociales ni lo que, Exacto. pues es la prohibición como tal. Entonces él está en a flor de piel ahí. O Exacto. sea, a él no le importa nada, sí. No podemos pensar en un niño montado en un bus tinto masturbándose. Ujú. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. ¿Sí? Sí. Entonces, el niño está en otro registro. Ujú. Entonces, allí la perversión no es la figura perversa social, es la perversión individual. Y todos los sujetos humanos, de una manera, pasamos por esa manera de gozar con nuestro propio cuerpo. Y el niño, entonces, con esa perversión polimorfa, no es que haga daño, bueno, pues en los niños que le dice el papá, si usted sigue mostrando eso, se lo corto. Es una clara, es una clara amenaza de castración. O no se toque eso porque caca, ¿sí? Es como si existiera a partir de la prohibición la organización de esa estructura perversa polimorfa del niño en su desarrollo sexual. El niño después va a entender que, por ejemplo, de 9 años no puede salir desnudo a la calle, ¿sí? Aunque la mamá le diga, no, desnúdese que yo lo dejo, ¿sí? Muestre su hace pipí, como lo llamaba Hans o Juanito. No, hay algo que ya está organizado que viene de lo social y es el discurso materno, pero también el discurso paterno. El nombre del padre o la ley del padre que viene a influenciar a ese sujeto, niño o niña, para que por medio del principio de realidad ya no le dé rienda suelta a sus satisfacciones como cuando era niño. O sea, que ahí ya aparece el límite, ¿no? ¿Sí? que precisamente es que en el texto se habla como que el límite sádico, ¿no? Que me gustaría como que habláramos un poco de eso, que cómo sería ese límite, por ejemplo, en una relación paciente-analista, ¿cierto? Que entonces el goce allí vendría siendo sádico, ¿por qué? Por ese límite que se presenta entre la imposibilidad, ¿sí? De llevar a cabo sus deseos, ¿cierto? Entonces, digamos, la cuestión allí es de qué manera se está gozando ahí, o sea, cuál es la intención, no sé cómo es que estoy estructurando la Dilo, pregunta. que está bien. O sea, no sé cómo cuál es el trasfondo, digamos, del asunto sádico allí, qué es lo que busca, digamos, el sujeto en ese goce, ¿sí? Como que más allá de ese límite es transgredirlo o es estructurarse a partir de esa creación allí, porque siento que se crea también como
¿cómo decirlo? No solo como un teatro, sino como algo genérico en relación con ese mismo amor primario, ¿no? Con ese, o sea, se crea esa situación y entonces allí qué es lo que está supliendo también. Por eso comentaba ahora rato si es que es carencia o es exceso, y lo que allí se genera también es como un reemplazo o como una restitución de esa carencia, ¿sí? Algo así. Sí. No sé si Jessica, ¿quieres hablar? No, pues es que yo creo que en la parte de análisis uno siempre va a ver al analista pues como el salvador, como el que me puede ayudar, como el que, pero resulta que la respuesta está en uno. Y uno como que, venga, y uno va al análisis y a veces queda mal, insatisfecho y no me fui con nada y me fui peor. Y, y resulta que es que está en nosotros mismos esa respuesta y eso que queremos, sino que no damos ese paso o simplemente no lo reconocemos. Entonces, por eso siempre está ahí como el análisis, y yo siempre lo recuerdo porque mi proceso también lo viví con el doctor Quique, y es como una montaña rusa. Y entonces usted algunos días está bien y otros días no, y así, pero usted siempre va a tener una necesidad de algo. Eso es lógico, o sea, eso siempre va a aparecer. Pero la cosa es que no se va, como le digo, suplantar o restituir, sino que uno siempre va a reconocer la falta y aprender a vivir sin muchas cosas, o sea, reconocerla, pero no por eso entonces me voy a morir, sino que simplemente va a pasar y ahí voy a estar. Eso no me va a llevar a mí a deprimirme, es como aprender a vivir con algo, ¿sí? Aprender a vivir con algo y no dejarse atormentar por ese algo. Es básicamente como lo veo yo. Sí. Es cierto, Jessica, gracias. Bueno, esta pregunta de Joan me hace pensar en muchas cosas porque vuelvo a este pedazo del texto. La relación sádica solo se sostiene en la medida en que el otro permanezca justo en el límite en el cual sigue siendo aún un sujeto. La relación sádica implica en efecto que se ha logrado el consentimiento del compañero, su libertad, su confesión, su humillación, hablando del masoquista. Sin embargo, bueno, a partir de esta reflexión de Joa, me hago la pregunta, y es, porque te estás refiriendo al análisis, y si verdaderamente un perverso puede estar en análisis. Yo lo digo en ese live y siempre lo he dicho, además que también los planteamientos, por ahí Colette Soler tiene un libro que se llama ¿A qué se le llama perversión? Pero los perversos no es muy frecuente. Lo que yo tengo de experiencia es que solamente se puede poner un rasgo, no una estructura perversa, porque la perversión no es, puedo decir que no es analizable, sino que no es muy frecuente que esté donde un analista, porque justamente está gozando. Por ejemplo, si estamos hablando de una perversión de un adulto, que es el que estaría en análisis, estaríamos hablando de algo que lo sostiene. El objeto fetiche, por ejemplo, o la pareja masoquista sostiene al sádico. Entonces no hay agujero posible que lo haga sufrir. Y el psicoanálisis, desde Freud y hasta Lacan lo plantea, es que solo hay análisis si hay sufrimiento, si hay angustia, porque yo lo digo a cada rato a mis pacientes o a alguien más, uno no va a un análisis a analizar su felicidad. Yo estoy muy feliz, doctor, necesito mirar a ver qué está pasando. Eso es sospechoso, ¿no? No, entonces ahí, cuando falta algo, es cuando hay una demanda de análisis. Y yo te respondo de alguna manera parcialmente, Joa, ante tu cuestionamiento, que es totalmente interesante,
y es que el perverso no tiene angustia, el perverso está satisfecho con su objeto. Lo nombré ahorita, las parafilias, el exhibicionismo, puede que sufra, pero si sufre ya hay otra cosa que no es solamente perversión, puede ser neurosis o psicosis también, pero aquí el sujeto sádico, siento que lo habla Lacan más para referirse a la relación de intersubjetividad, no solamente en el análisis, sino en la vida. Ah, ok, ya entiendo. Pero hay que seguir con esta cuestión porque, como te digo, es una respuesta parcial. Voy a seguir leyendo este parrafito. La relación sádica implica en efecto que se ha logrado el consentimiento del compañero, su libertad, su confesión, su humillación. Encontramos su prueba manifiesta en las formas que podemos llamar benignas. ¿No es verdad acaso que la mayoría de manifestaciones sádicas, lejos de ser llevadas a su límite extremo, permanecen más bien en el umbral de la ejecución, jugando así con la espera, el temor del otro, la presión, la amenaza, observando las formas más o menos secretas de la participación del compañero? ¿Saben ustedes hasta qué punto la mayor parte del conjunto clínico que conocemos como perversiones permanece en el plano de una ejecución solamente lúdica? No estamos en este caso ante sujetos sometidos a una necesidad. Ahí lo dice Lacan. A una necesidad puede ser la satisfacción, pero también la angustia o el sufrimiento. En el espejismo del juego, cada uno se identifica al otro. La intersubjetividad es la dimensión esencial. Siento que acá Lacan habla de lo clínico, pero también habla de la relación del perverso, no solamente en análisis. Sino como que esa es su forma de gozar, digamos, fuera de un análisis, como tú dices, pues no iría. Su forma de gozar entonces es esa, el objeto es mío y ya, o sea, él simplemente sustituye todo lo que necesita con ese objeto que tú mencionabas ahora, que es el sumiso, ¿no? Sí, sí. Pensar, por ejemplo, el sujeto sumiso se convertiría en el objeto, pero también el sujeto, porque tiene deseo, ¿sí? El masoquista desea ser masoquista, ¿sí? Pero les recomiendo, si en algún momento, es un texto cortico, se llama El fetichismo. Y en el fetichismo, Freud habla de la constitución, del origen de la perversión. Y él dice que se origina a partir de una escena, y de una escena del niño, que se ve como obligado a escoger entre la neurosis, la psicosis y la perversión. Entonces él no entra en la forclusión, que sería el mecanismo de la psicosis, ni en la represión, en la represión de la castración, bueno, la castración, no la represión, sino la castración, que sería la neurosis, sino que deniega. Es decir, es como si, siempre me lo imagino así, el niño ante esa escena de la castración dice, no quiero eso. Cuando dice no quiero eso, en la escena física hay algo. Por ejemplo, si esa escena pasa en un baño, si esa escena pasa en la pieza de los padres, hay algo en la escena que el niño asocia inconscientemente con su estructura y escoge el fetiche o escoge cualquier perversión. Entonces, por ejemplo, si el niño, estoy explicando esto muy salvajemente, pero un poco para procesarlo. Es como si el niño en algún momento, en ese momento, cuando se tiran los dados y se dice, bueno, ¿cuál es la estructura que va a escoger inconscientemente? El niño diría, yo no quiero la castración, la forclusión tampoco, la psicosis. Entonces deniega
y como les digo, en la escena física puede haber un tacón de la mamá. Y a eso escoge eso y se vuelve perverso fetichista, ¿sí? Entonces el tacón ya no es el de la mamá, sino cuando es adulto, entonces goza con un tacón de color rojo, ¿sí? Entonces ahí es la manera como ese sujeto enfrenta la castración o la denegación o la forclusión. Es en ese momento Interesante, crucial. sí. Sin embargo, el perverso también siempre va a tener la necesidad de eso, de algo. Siempre va a tener como esa carencia. Sí, exacto. No es que si uno es perverso se salvó. No. No es que, no, pues sí, voy a cometer un perverso y entonces tengo el fetiche y me salvé. No, sino que es posible que se sostenga de alguna forma más como en el goce sexual. Tenía en la mente nombrar la disfunción, pero la disfunción es un concepto muy, muy engañoso y es un concepto muy clínico y muy psiquiátrico. No, es como si el perverso estuviera angustiado, pero encontrara algo para enfrentar esa angustia. Es como que si el perverso no se deprimiera porque igual está buscando y eso que busca lo va a encontrar en algún lado, ¿cierto? Exacto. No sufre, por eso no siente que necesite ayuda. Ajá. Pensemos en Gravito. Gravito es un pedófilo y es una perversión, es una parafilia. Sí. Él no sintió en ningún momento cuando estaba matando a esos niños, esos 200 niños, que necesitara ayuda. Él estaba totalmente extasiado. Ver al sobreviviente Gravito, que decía, no, es que me mordía los glúteos, me hacía muchas cosas, con el cuchillo como que me apuñalaba. Es como si en ese momento no existiera el sufrimiento, existiera solamente el goce. Un goce horroroso, como alguien va a sentirse bien, no sé, apuñalando a otro o haciéndole comer heces, por ejemplo. Les voy a recomendar una película y me perdonan si es muy fuerte la recomendación, pero pues en este tema es importante mirarlo. Se llama Salo y los 120 días en Sodoma. No sé si la han visto. Ay, es horrible. Ay, sí, claro, claro, yo esa película la he visto y tengo hasta el texto, el libro inspirado en esa Ay. película. Es una Eso cosa, es una tortura tremenda, ¿no? es una cosa impresionante. Es una cosa increíble, pero esa es la perversión. Esa película, pues me la recomendó el doctor Ricardo Iván, y pues no, lo deja a uno casi que traumado con todo lo que muestran, los ojos, las heces, la esclavitud, bueno. Esa cantidad de niños usados y como toda No, esta, hay se ve otra una cuestión también de que control, ¿no? yo creo que se la recomendé a Joana. No sé si ¿Cuál? se la vio, pero yo no, o sea, yo llegué a un minuto que yo no era capaz de seguir. Yo dije, ¿qué es esto? No sé si la viste al fin, ¿Cómo se Joana. llama? Ay, es que, imagínate, Sería el cien ¿cómo pies era? humano, yo creo que es el No, cien pies humano. ¿cómo Humano, era sí. de horror que yo ni siquiera me acuerdo el nombre? Yo lo reprimí. Y yo también le recomendé Claro. una que se llama Serbia, no sé si de pronto Kike la ha visto y no sé si la vio al fin Jessie, pero resulta que es como un cine gore, ¿no? Y es el salvajismo, pero brutal, o sea, si Salo 20 días en Sodoma y el cien pies humano es bizarro, Serbian es mucho más bizarro, o sea, es una cosa horrorosa donde un tipo está tan desquiciado, tan demente, que viola a su propio hijo
pero recién nacido, o sea, es una cosa tremenda, pero él parece no ser consciente, pues, de lo que está haciendo. Es como que no está el goce consciente ahí por ejemplo, lo que comentabas de Garavito, sino que es que el man está en otro lado, sí, y está abusando del niño, pero pensando en otra cosa, ¿no? Pero se muestran unas escenas muy fuertes y es muy sangriento esta película, y este cine gore es muy tenaz, pero se los recomiendo. Serbian, Serbian voy a se anotarlo llama. acá. En Netflix está, no sé si la han visto, se llama Pieles, que esa tan, o sea, no. Esa fue la que nos empezamos a ver un día. Ay, Joana, sí, yo no soy capaz de seguir viéndome eso. Ay, espectacular, me pareció muy Pieles, Terminó bueno, de ver, un se momento la yo terminó tomo de ver, nota. claro. pero, o sea, eso es perversión, horror, Sí, sí, sí. ya me acordé, ¿no? No, o sea, es que son unas cosas tremendas lo que aparece en esa película. Sí, es como personas con discapacidad, ¿cierto? ¿Mm? Como con problemas. Vulnerabilidad frente al otro, al mundo también, como esta discriminación, el marginado, pues. Netflix Pieles. Uy, sí, es complicada. Serbian Serbian, con sí. S. Con ese, sí. Y es cine gore para que de pronto lo encuentres más fácil. Ese género de cine gore es muy, muy bueno. Cine gore. Y Cien Pies Humanos. El Cien Pies Humanos siempre me lo ha recomendado y no me lo he podido ver. Uy, es que uno encuentra tanta psicología en esas películas y sí, tanto rayo mental. Sí, hay unos muy interesantes. Sí. Sí, sí, hay mucho contenido en el cine. Yo en este momento no tengo en la mente, no sé por qué estoy pensando en Ninfomanía, ¿ya se la vieron? Sí, Sí, Mm. claro, estas de Las von Trier también Las son muy pongo. psicológicas, ¿no? Hay otra que se llama El Anticristo, no sé si la han visto. Sí, la escena del niño, cuando el niño Cuando cayendo por la comienza, ventana, se uff, suicida. sí, ¿cuál es esa? Sí. es Eh, eh, anticristo. el Anticristo de Las von Trier. Eh, Es que el, hay como una tríada que se llama la tríada depresiva, ¿no? Creo. Y que ujú, está el anticristo, está la ninfómana y hay otra. sí. Esa película es interesante, te la tienes que ver, Jessica, porque ahí como que se ambienta toda la trama del sufrimiento psíquico. Esa mujer queda devastada y el, el esposo es psicólogo, entonces la lleva a hacer unas terapias en el monte. Ah, Sí, te la recomiendo. Muy buena. A mí siempre me lleva a pensar o sea, en esa chica, pues ese personaje, en la ninfómana, que es como tan entregada al sexo que se olvida del resto del mundo y que incluso hasta de estar pendiente de su hijo, ¿no? Ujú, Porque eso sí. es más o menos lo que yo entiendo, y es como esta, que se ve mucho en la sociedad como la mujer que se pierde tanto en este deseo sexual que se olvida de sus hijos, ¿no? Mm, Entonces pues es tremenda esa trilogía, me parece muy sí. importante ver. Es poner prin- de primero el deseo sexual más que la maternidad. Es ser Exacto. mujer y no ser madre. Entonces en Ninfomanía se ve mucho. En Ninfomanía, por ahí tengo unos videos si les interesa. No sé si los han visto, de una charla que di sobre la sexoadicción en un Ah, grupo sí, de AA. muy bueno. Y saqué 4 videos editados con la historia de Nacho Vidal, con los videos que inician esas intervenciones son interesantes y lo recordé porque la protagonista de Ninfomanía va a unos grupos de apoyo. Es decir, que en lo que estamos hablando, la ninfómana sufre
¿sí? Está angustiada porque no sabe dónde, no sabe con qué satisfacer, con qué hombre satisfacer o cómo satisfacerse. Es algo que está en relación con la histeria. ¿Sí? Y Sí. bueno, pues hay muchas cosas allí. Entonces, bueno, eso, el sádico, el sujeto sádico y la interacción con el otro es interesante mirarlo. Y bueno, no sé si habrá algo más que hablar en esta sesión de estudios psicoanalíticos. Ya estamos por cumpliendo la hora y media. Entonces, no sé qué quieren agregar más. Pues bueno, yo creo que el texto tiene como bastantes cositas ahí para charlar, pero a mí me sigue generando como la inquietud ahí y con todo lo que hemos hablado y todo sigo como pensando en lo que plantea Lacan respecto a la relación analista-paciente, ¿sí? Como que allí cómo se refleja esta cuestión del amor primario, de ese narcisismo primario, cómo se representa allí, o cómo crees tú, o cómo lo entendiste tú desde el texto, en esa relación. Sí. Bueno, yo no sentí, aunque puedo estar equivocado, que Lacan estuviera hablando de la relación analítica. No sé si en dónde viste la relación analítica. Él la nombra. Sí, él en algún momento habla de paciente y analista, sí, 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 él lo nombra, lo que pasa es que no sé exactamente dónde y no tomé nota de esa parte, sí, pero sí me gira mucho esa pregunta. sí, porque este seminario todo está dedicado a la técnica, ¿sí? Mm, Y de alguna forma sí hay una relación del analista con, con el sujeto y con su analizado. Pero, bueno, yo no logro atrapar en qué momento, sí, esa referencia a la perversión y al sadismo, yo la entiendo más como que Lacan se está refiriendo al niño y al desarrollo del niño, y hablando de Balint, ¿sí? Que Balint habla el primary love, y siento que esa es como una observación que está desarrollada con ese polimorfismo perverso y con el, con la perversión. Lacan se está refiriendo a el desarrollo del niño, ¿sí? Porque, bueno, es también importante que esa pregunta y que eso siga girando aquí en este grupo, porque a partir de la pregunta de Joa, porque es que es fundamental preguntarnos por la relación y qué es lo que pasa en el análisis y qué es lo que se despierta en el análisis y qué va a actualizar alguien que vaya a análisis de su propia historia. claro, claro, porque a mí sí, se me hace como difícil al leer no pensar en eso cómo se representa en algo real, ¿cierto? Porque incluso yo me preguntaba, bueno, pero esto puede ser también como nombrar o, bueno, describir cómo es la condición humana cuando se desea, ¿cierto? Pero entonces si lo llevamos ya a un plano de terapéutico, entonces ¿cómo funciona eso? Entonces sí se me genera siempre esa pregunta porque yo creo que tiene que ver con qué se hace, no pues como con lo que uno se apoya en los textos o con lo que ustedes se apoyan en los textos, sino qué es lo que se hace allí en lo real, que es la relación terapéutica, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Yo me Sí, atrevería como, no sé si seré muy, me le meto mucho al rancho, pero finalmente puedo. Ah, no, adelante, adelante. no sé si yo ha pasado por un proceso de análisis, Sí, porque puede ser algo allí que pueda estar, que te permita
o retomar o algo que vaya en análisis que puedas, no sé, resolver o tengas todavía algo allí por hablar en análisis, no sé. Me hace risa con eso, es que me le meto al rancho. Te has metido al rancho. Te has metido. Sí, porque a veces la curiosidad y el tema de que yo quiero esto, lo otro, pues a veces habla mucho también del propio deseo. Sí. Sí, sí, creo Pero, que es eso. pero bueno, acá es algo, el estudio psicoanalítico Armenia Quindío, Muy interesante. yo siempre lo he sentido como sesiones de análisis teórico, ¿sí? Sí, claro. Porque siempre uno sale con preguntas, de alguna forma, uno, bueno, no sé si ustedes vieron la sesión donde yo estoy hablando con el doctor Schnickman de la sexualidad en el psicoanálisis, y ese video comienza como con risa. A mí me da risa de lo que él como que opina, pero con esa risa yo me estoy develando. Y me estoy Más poniendo ahí delatado. y me estoy poniendo ahí, yo no sé cómo escudo eso y puedo salir, bueno, me acuerdo que me sonrojé de alguna forma, pero así No con podías esos, decir corten. no, además porque habíamos comenzado ya, entonces ahí es una implicación, eso es una implicación, y siempre de alguna manera cuando asistimos en este momento y esta mañana de hoy, que ustedes vienen acá a Estudios Psicoanalíticos Armenia, uno está implicado totalmente, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, pues está bien que se siga mirando eso, que si hay algo en que avanzar teóricamente o de la experiencia de análisis, pues está bien que lo retomen y lo hagan. O hay que seguir la vida. Yo he entendido que el análisis, de alguna forma, yo le preguntaba a mi analista en algún momento, decía, pero ¿por qué no todo el mundo se analiza? Y él me respondía, pues ni siquiera el 5% de la población se analiza. Y es cierto, el análisis nace a partir de una demanda. Y esa demanda es no, como decía Lacan, el que venga aquí a decirme que se quiere conocer a sí mismo, pues yo lo saco de aquí. Parafraseando a Lacan, sí, no es una demanda de análisis, ¿sí? Eso no es un sujeto que necesite análisis. El análisis entra por el sufrimiento y por la angustia. Entonces, bueno, pues es un gusto haberlas tenido esta mañana de hoy y ya les estaré comunicando por el grupo y por el grupo de Facebook y el de WhatsApp, como los eventos. Dentro de 8 días vamos a mirar el texto, recordar, repetir y reelaborar de Freud. Es un texto corto y lo vamos a mirar con el doctor, es un profesor de la Universidad del Quindío, Rosso, Juan Ernesto Rosso. Qué chévere, o sea, él nos va a acompañar en la Carlos sesión. Ernesto Rosso, sí. Sí, ¿qué me decía yo? Que muy chévere, él va a estar en la sesión. Sí. Sí, es como si él fuera el invitado y pueden estar allí, y ya acabamos de mirar más allá del principio de realidad, este texto de Freud. Con él lo estuvimos, por ahí las sesiones están en el grupo de YouTube de estudios psicoanalíticos, muy interesante. Entonces están invitadas y pues eh, a integrarse. Muchas Bueno, gracias. Quique, muchas gracias por esa invitación y pues por este encuentro. Gracias también a la tía por asistir. Qué bueno verla por aquí, metiéndome al rancho.
Pero tú tranquila. Tranquila. Que estamos entre familia. Muy chévere el Bueno, encuentro. Muchas que esté gracias. muy bien, hasta luego. Bueno, que estén muy Feliz bien. Un día y abracito. semana, hasta luego. Bueno. Gracias. Chao. Chao.